El tema siempre será importante, pero, lo mínimo que podemos decir es que la señora no tiene sangre en la cara. Ahora dice que su única intención es que los comicios salgan bien, que haya tranquilidad, que la ciudadanía esté confiada. ¿Quién va a confiar en ella? Buenos días al señor ingeniero Livio Cornejo, bienvenido. Gracias, Fernando, muy buenos días. Venía escuchando la noticia, ¿no?, de la señora Tamaín. Y es risible y es hasta cierto punto chocante, porque viene y recién dice que el 98% del sistema definitivamente no sirve. Y la pregunta que le hace lógicamente a la reportera es cómo se llevaron a cabo las recientes elecciones, qué confiabilidad tenían. Si no sirve. Efectivamente, entonces la pregunta es, ¿un servidor realmente ya cumplió su vida útil? Nunca. Así de simple. Es el momento en que tú consideras que debes cambiarlo, nada más. Pero esto es una consideración técnica. Y este es otro escándalo y otro problema que tiene también con la minoría. Así es. Porque ellos dicen que en el peor de los casos lo que hay que hacer es repotenciar. No cambiar todo, no echar a... ¿Qué hago con tantas computadoras? Efectivamente, ¿no es cierto? ¿Y qué garantías nos da de que no se produzcan? Si el problema no se da al momento que se esté ingresando los datos, sino cómo se están ingresando los datos. Es decir, revisar el programa con el que se está llevando a cabo la introducción de los datos y los datos finales, cómo se están cargando. Entonces las cosas deben ser reales. Las cosas que se deben manejar aquí es realmente si el sistema operativo, si el programa con el que se está trabajando realmente da las protecciones necesarias para que no se hagan este tipo de cosas, como las que se mencionaban, ¿no es cierto? Que los apagones. El oponente tiene un voto, ellos también tienen un voto, o sea, se van sumando automáticamente y de alguna manera el mismo sistema de computación, el mismo programa de computación, más bien llamémoslo así, es el que ocasiona el fraude electoral. Pero el problema no es el sistema. El problema es quién digita los datos. El problema es quién le da orden al software. El problema es que no tenemos confianza en Atamaín, en Loyo y en el resto. Sí, o sea, es cómo se maneja el programa, quién hace el programa, qué seguridades dan y cómo se lleva a cabo una auditoría de ese programa, cosa que después, una vez que terminan las elecciones, es imposible hacerlo, que primero hay que dar los resultados y después vamos a una auditoría. O si no, a previamente ver cómo funciona el sistema. Claro que previamente puede haber la manera de que el sistema funcione correctamente, pero después, ¿quién me da las seguridades de que no lo alteren al sistema? A ver, desde 1982, cuando no existían casi computadoras, hemos venido trabajando, y en el mismo día, cuando los programas no existían, pero sí existía honestidad, máximo a medianoche se sabía el ganador. Sí. Alrededor de las 8 de la noche conocíamos las elecciones, alcaldes, concejales y hasta diputados. Plancha. Sí, señor. Pero han tenido que pasar 30 años, prácticamente 28 para ser justos, y ahora tenemos el problema de que recién a la semana conocemos, habiendo automatizado todo. No hemos automatizado la honestidad, lastimosamente. No hemos automatizado la ética porque no podemos hacerlo. Eso es personal. Y mientras esté esta gente no vamos a ningún lado. No, sí, fíjate que sería interesante, ¿no es cierto? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, no se lleva a cabo el poner un papelito ni cosa por el estilo. Allá es el sistema, tú eliges por quién votas, es un sistema computarizado y automáticamente se carga. Y a ti te dan una especie de recibo de por quién votaste o cómo votaste. Y eso nos sirve para aquellas personas que están inscritos y hay algún reclamo, pues eso inmediatamente sirve para cotejar, ¿no es cierto? Sí. Y eso sí es inmediato. Pero las cosas aquí se siguen votando manualmente, se hace el conteo manualmente, seguimos utilizando una pizarra, ¿no es cierto? A ver, pero volvamos al tema. ¿Por qué en Estados Unidos se confía en el sistema? Porque hay honestidad. Efectivamente. Porque hay honestidad. De eso, no se trata de que el sistema a mí me va a demostrar honestidad. Yo tengo que demostrar honestidad ante el sistema. Aquí han venido, por muchas ocasiones han estado apurados varios presidentes en hacer el voto electrónico. No confiamos en el voto electrónico. Y en este instante que votamos nosotros manualmente, nuestro voto se transforma también en electrónico. Sí, automáticamente. El momento que escanean el acta, se transforma en electrónico. Y el sistema lo cuenta automáticamente. ¿Pero cómo? Digamos, pongamos un ejemplo, en una papeleta, supongamos nombres, cualquiera. Pensemos en, no sé, Yacu Pérez, por ejemplo. Recibe 30 votos. Y supongamos que alguien del otro lado, de la derecha, pensemos en Lucio Gutiérrez, recibe 100 votos. Yo le puedo decir al sistema,
le puedo dar un condicional. Cada centena, cada 100 votos. Cada 100 votos del señor Gutiérrez, quítele 20 y súmele a tal. Sí, se puede, o sea, realmente se puede. El sistema hace lo que uno le ordene. Así es. Y eso puede estar pasando. Y de hecho estamos convencidos de que está pasando. Las últimas elecciones han sido fraudulentas. Ha sido reconocido ya el tema. O sea, no pueden negarlo. Sí, pero lo raro es, fíjate, como tú, como representante de una lista, ¿no es cierto?, tienes la necesidad de ingresar y no te dejan muchas veces porque no calificaste, no tienes el carnet o simplemente porque no le interesa que ingreses a una persona que es dueña del recinto electoral. Que cuando las elecciones son libres, básicamente, si usted es el candidato, venga, pase, puede seguir siendo un simple observador. Porque no puede tocar las actas. Observador sí. Nadie puede, pero sí puedes en un momento determinado ir e exigir que te den una acta, porque así lo dice la ley, si eres representante o no del partido. ¿Qué? Una copia del acta, más bien. Efectivamente, entonces, las personas que han denunciado que ha habido fraude electoral, yo no entiendo cómo no tuvieron las actas de cada una de las urnas, ¿no es cierto?, de cada uno de los recintos electorales para hacer o poder estructurar todo un reclamo, pero eso no existía. Mira, eso no se tenía o no le dieron paso. En definitiva, se habla mucho de fraude, mi estimado Fernando, pero ¿dónde está el fraude? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber. En la mayor parte de veces es científico, no lo hacen las personas. Y digo en la mayor parte de veces, porque en la mayor parte de veces todo está manejado desde Quito. El sistema lo cambia directamente y en eso es lo que seguimos insistiendo, porque necesitamos gente honesta que haga que el sistema funcione honestamente. Mira, han pasado 20 y pico de años, 1996 me parece, la elección de asambleístas. Yo conversé con uno de los asambleístas que iba a la reelección. Le hice la entrevista, 12 del día, y me dijo... Me sorprendió. Me acerqué y le digo, ¿cómo te va? ¿Y qué pasó en las elecciones? Me dijo, ¿sabes qué perdí? ¿Cómo? Sí, perdí. Dijo, pero todavía falta. No, dice, ya es irreversible el tema. Digo, ¿hacemos una entrevista? Sí, claro. E hicimos la entrevista. Terminamos la entrevista y 5 de la tarde estaba que me buscaba por toda la ciudad. Pues la entrevista fue en la mañana, ¿no? Mediodía. Y 5 de la tarde me buscaba por toda la ciudad, hasta que me localizó. Por favor, no saques la entrevista. Digo, ¿qué pasó? Ya arreglé. Ve. Y fue asambleísta. O sea, asambleísta de reelección. Perdón, diputado en ese entonces. Era el reclamo eterno que hacía don Lorenzo Sá, porque aparentemente él fue el ganador, pero le virlaron la posibilidad. ¿Cuántos años han pasado? Luego, recordemos a Alvarito, que ganó las elecciones, pero que no le dejaron asumir. Cambiaron los resultados. Y estoy hablando de un tribunal supremo electoral en ese entonces, que era mucho más honesto, que tenía 7 representantes de diferente ideología y de diferente color. Peor después cuando llegó Correa. Cuando llegó Correa, comenzó todo. Igual, desde el principio, desde la llegada de Correa, nos dio sospecha. Y era estupendo cómo determinado también ya persona que hacía las estadísticas de la nada comenzó a acertar, ¿no? Diciéndonos que él hacía mejor las cosas. ¿Y dónde estará ahora el señor que acertaba tanto, no? O sea, esas las preguntas y comenzaban a lavarle el cerebro a la gente con la propaganda y él acertaba tanto que decía voy a ganar con tanto porcentaje, voy a arreglar. O sea, todo era tan arreglado y todo fue copiado. Que se veía clarísimo. Los del siglo XXI, ¿no es cierto? Los socialistas del siglo XXI, que tenían la misma forma y todos ellos introdujeron reformas en el... Y todos ellos hicieron Consejo Nacional Electoral, porque antes era tribunal. Y el constitucional, y bueno, en fin, todo un aparataje para demostrar democracia, para que el ciudadano pueda tener algún respaldo. Pero lo que nunca se hizo es un CNE realmente honesto, democrático, ¿no es cierto? En el cual estén presentes representantes de cada una de las fuerzas políticas que en ese entonces se presentaban. Y ahora sucede lo mismo. Tenemos una persona señalada, una persona que no nos da absolutamente nada de confianza. Pero que se amarra y que no hay forma de sacarla. La señora Tamaín no tiene sangre en la cara, no tiene una pizca de vergüenza, no conoce lo que es la palabra ética.
peor la practica. No, pero hay personas más desagradables, llamémoslo así, siendo asambleístas. Van y votan sin saber ni razonar nada, y votan, ¿y por qué? Porque sí, y no hay quien les diga absolutamente a ver si me ayudas. Nada, mi estimado. A ver si me ayuda, Ramón. ¿Cómo se llama el asambleísta? Ayer lo decía, se me fue el nombre. Parece que es Tello, no me acuerdo, del Oriente. Pues no, Eliseo Azueros, ¿no? Uh-huh. Que en una entrevista con Anderson Boscan le dice, porque Anderson le reclama, le dice, ¿cómo así? Le dice, tú votaste, o sea, no tomó una decisión, no votó ni sí ni no, sino se abstuvo de votar, sí, en el tema de Diana Tamaín. Uh-huh. Que ahora es independiente, ¿no? Dice que él vota como le da la gana y que él no tiene jefes y que él no tiene por qué dar explicación a nadie. Seguramente va a la reelección, me imagino. Seguramente. Yo le pregunto al pueblo, ¿van a volver a votar por él? Está acusado de una serie de irregularidades, de tratar de vender un puesto en el CENEL en $200,000. Nosotros tenemos el video de esa acusación. Sí. O sea, mira, y esta gente sin escrúpulos son los que votan por Estela Cero, son los que votan por la señora Tamaín. Y lo peor del caso es que en la entrevista está contra Tamaín. Pero pregúntale por qué votó nulo. O sea, es que eso es lo que nosotros no ¿por qué se abstuvo de votar? Amigo, eso es lo que yo realmente no entiendo. La gente sabe la calidad de personas que están para asambleístas, para presidentes, y siempre hay un grupo que lo apoya. Siempre hay alguien que dice, no, ya tuvo experiencia, no, si es bueno, en definitiva. Pero tienen experiencia en robar. No va a cambiar, mi estimado amigo, mientras sigamos teniendo esa ignorancia por dentro. Esa ignorancia que carcome el hecho de que queremos buscar un salvador, cuando los salvadores somos nosotros mismos, somos aquellos que tenemos que señalar al político honesto, al deshonesto, para que de esta manera la gente lo sepa. Hay medios de comunicación que se venden al mejor postor. Y medios nacionales. Mira, escuchábamos hace un instante, era Ecuavisa, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo en Ecuavisa no le cuestionan? Sí. Lo reciben, ¿no? Antes le he escuchado durísimos cuestionamientos en Radio Democracia. Pero cuando estaba en el ojo de la tormenta, la señora Tamaín, cuando estaba en el momento más complejo, le dieron una entrevista de 1 hora 20 minutos, en la que se pusieron a hablar de la familia, de sus cosas, y nunca tocaron uno solo de los temas básicos, importantes, directos. Nunca. Es que ese es el problema. ¿Qué pasa? Pero es que ese es el problema con todos los medios de comunicación, y cuando tú empiezas a comenzar a preguntar, a insistir sobre algo, la gente que dice, no, este periodista tiene revanchismo, tiene alguna cosa, o sea, la gente no entiende que la labor de un periodista es averiguar, es tratar de buscar la verdad y de desvestir, si cabe el término, al entrevistado. La semana pasada estuvo con Yanedi Nostroza, ha estado con todos los periodistas, y alguno de ellos preguntó algo sobre el tema Loyo. ¿Alguno profundizó? ¿Alguno le dijo, señora, el pueblo no tiene confianza en usted? Ninguno. La señora Estela Cero, ¿qué ha dicho? La única declaración que dio fue frente a los asambleístas. ¿Y de ahí? Y una declaración tibia que no reconocía ni siquiera a su compañero. Sí, así porque el Hoyo es el compañero sentimental de la señora. Y lo único que dijo es que sí le conocía. Sí. Bueno, claro que le conoce hasta demasiado bien, cierto, supongo. Debe ser. Supongo. Pero porque todo el mundo sabe que es el compañero sentimental de ella. Pero cuando le preguntaron, dijo, yo no firmé el nombramiento, lo firmó la señora Tamaín. Bueno, papeles mandan, ¿no? Papeles mandan, ¿no? Pues aquí nadie te habla. La responsabilidad es el que firma, al final. Así termina siendo el hecho, ¿no? Y así vemos cómo... Pero ¿cómo se defendió Tamaín? Diciendo que ella solo dio paso al pedido de Estela Cero. Y entre las dos se culparon. Y en asamblea les exculparon a las dos. ¿Qué esperamos de una asamblea, mi estimado amigo, de 140, 137 asambleístas que lo único que buscan son beneficios personales? O sea, que no cambia. Esperar, ¿no es cierto? Nada. O sea, antes que vayan a la reelección. Por eso digo que yo antes prefiero que se llamen diputados, que al fin y al cabo uno decía que escándalos, pelean, se sacan los cueros, pero al menos hacían eso, ¿no es cierto? O sea, llegaba un momento en que se rompían las alianzas y comenzaban a salir
¿no es cierto?, sapos y culebras que uno comenzaba a salir, o sea, y sabía qué es lo que pasaba, y sabía y podía contar que un grupo iba a estar contra el otro porque tenía una forma adecuada de pensar o quería el poder. Pero aquí lo que hay es complicidad mutua. ¿Por qué? Porque hay intereses personales. Se venden, se alquilan, se prestan al mejor postor. Yo no digo nada de ti porque tú sabes cosas de mí. Por lo tanto, sigamos la sesión, ¿no es cierto? Eso es todo. Eso es todo lo que sucede. El manejo cruzado. Llegan a la asamblea y no pueden poner al hijo, al tío, al hermano, por un poco de decencia, entre comillas aquello. No lo pueden poner como asesor. ¿Qué hace? Van donde el diputado de enfrente o donde el asambleísta de enfrente, por favor. A ver, ¿pero qué está pasando, por ejemplo? ¿Y qué sucede? El asambleísta de enfrente dice, tráeles nomás. Y después va el asambleísta de enfrente y le dice, mira, yo también tengo parientes, está en la bondad, ubícales. Y se van cruzando. Y claro, éticamente dicen, no, yo no tengo ningún problema, si mi hijo está trabajando en la asamblea es porque tiene los méritos. Todos tienen méritos. Todos tienen méritos. Pero ocurre que empiezan a ser empleados públicos cuando ellos empiezan a ostentar el poder. Antes no tenían méritos. Sí, no tenían ni plata, no tenían nada, pero ya pues les cae un buen sueldo, les cae el poder de paso, ¿no es cierto? El ser atendidos primero antes que ti o lo que sea. Es decir, en definitiva, hay muchos que no están siendo topados. ¿Qué pasa con el señor Serrano? Nada. No forma parte de ninguna comisión y cobra. Bien, ¿no? Cuando la ley determina que tiene que ser parte de alguna comisión y estar trabajando para poder cobrar. Él no. ¿Por qué? No. Porque es todopoderoso. Debe saber muchas cosas. ¿No? Decían que era el jefe interna de la mafia. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué pasa? Se mencionaba, yo recuerdo a la jueza Collantes que decía que el amigo de ella era el capo más capo. ¿Será? Sí, ¿será? No sé. Que se hablan y se hablan las cosas. No las afirmo, simplemente las digo. Porque es lo que ha pasado, es lo que está ocurriendo. Yéndonos muy lejos, ¿no es cierto? Municipios, se dice en redes sociales realmente que tal persona, hermano del este, está trabajando en el Consejo Provincial, que se intercambian puestos para también disimular hecho de los compadrazgos, de lo que la ley no permite. O sea, desde aquí se está manejando. Desde todo lado. Es decir, yo no sé, o sea, no sé con qué espíritu se llega, con qué deseo se menciona inclusive concejales, que ponen amigos, amigas entre comillas, y más. Yo no termino diciendo, bueno, con suegras. Bueno, eso no es un rumor, pues. Lo admitió en pantalla. ¿Pero qué dijo el señor gerente? No dice media palabra. Él no sabe de lo legal, él está para gerenciar, entonces. No. O sea, tenemos una crisis de ética, pero una crisis de honestidad que es terrible, que preocupa. Pero que no pasa nada. O sea, no se va a ocupar un cargo por el bien público, sino por el bien personal. Ese es uno de los problemas. No es lo que ellos tanto dicen, yo voy por servir, yo voy por ayudar. ¿Cuál es la ayuda y cuál es el servicio? No existe. Ellos para ellos mismos. No existe. O sea, ellos ubican a su hermano, a su enamorado, a su enamorada, a su suegra, pero mientras no sea que yo esté ya ahí de planta, ella puede estar. O sea, pero si yo de gerente me entero eso, bueno, señor, esto es un contrato, este contrato se acaba en tal fecha y se me va. Cuando tienen pantalones. Simple, ¿no? Cuando tienen pantalones. Cuando tienen faldas, simplemente se hacen al grupo. Reciben órdenes. Y es una pena, pero es la verdad. Créeme que yo nunca he aceptado eso. Mira, el tema no es el gerente, y yo lo digo con todas las letras. Señor alcalde, si va un gerente a hacer el papel de suso, sí, pues. Si no es él el que manda en la empresa y hasta en una entrevista manda a otra persona, entonces, ¿quién tiene que hacer todo esto? No corresponde. Y el rato que se puso en ese tema, tenían que haber salido los 4 de la discordia más el gerente. Sí. Eso en otro tema. En otro tema, cuando hay la fuerza suficiente y la autoridad para poner las cosas en orden. Nada contra nadie. Pero las cosas hay que decirlas como son, pues. Bueno, ¿y cuándo no? O sea, ¿por qué está mal decir las cosas como son, amigo mío? Porque dicen que uno es enemigo de la gente. ¿Por qué? Uno es enemigo de la gente. O sea, hay que permitir que haya violencia, que haya ciertos actos inmorales. Yo soy amigo del gerente de la empresa, soy amigo del señor alcalde. Pero si tengo que decir algo, lo digo. Por la amistad porque también, tiene que ser así, porque tiene que funcionar. También, pero claro. Están viendo mal esto, otro. O sea, ¿por qué? Porque la mujer del César no solo debe ser la mujer del César. Debe parecer.
lo importante es parecer la mujer, ¿no es cierto? Así es. Entonces, aquí se hace lo contrario, aquí se parece honesto, pero no se es honesto cuando se hacen las acciones, mi estimado amigo. Entonces ahí es cuando tú no puedes decir que alguien está actuando honestamente, porque la acción deshonesta de una persona en la cual tú confías, automáticamente es el espejo o es el reflejo de lo que tú eres. Claro. Porque tú lo pusiste. Y es que eso no se hace responsable nadie. Que este gerente puso 60 personas, pero ya lo sacamos. Pero la gente que puso sigue ahí. No se ha cambiado nada. No se ha cambiado nada. No se ha cambiado absolutamente nada. Espero en los próximos días poder tener una entrevista con Jorge Castro que me pidieron, porque... ¿Va a hablar Jorge Castro? Va a hablar, sí. Me pidió el derecho a la réplica y como siempre, aquí no hay ningún inconveniente. Que va a venir con todos los papeles. Ojalá, porque hay que aclarar las cosas. Nosotros no estamos en contra de nadie. Ya no lo dejen solamente en redes sociales. No, que digan. Expresiones de coraje, en expresiones de decir, no, yo no. No, venga con documentos. Esa es la idea. Si es que dice que hubo gente interesada en sacarlo, pues de nombres. Así tiene que funcionar. Así son las cosas, pues. Pero definitivamente acá tratamos de decir, no, me dijeron, yo no hice, usted es buena gente. No, señor. Usted con sus acciones demostró si era buena persona o no, si fue buen gerente o no. Y ese es el tema. Y es lo que queremos. Que se vayan aclarando todos los aspectos para que se vea qué es lo que pasó. Tan mal está esta administración municipal, mi estimado amigo, que hace ver una administración anterior como positiva, cuando definitivamente hubo ciertos desaciertos tremendos, como permitir que una compañía que tenía que poner los radares, ¿no es cierto?, por la colocación de le pagaron casi $1 millón, perdió el municipio. ¿Y qué hizo? No hicieron nada. O sea, nada. Mira, pero mira, acabamos de hacer una obra. Permíteme, ¿quién compró las cámaras con reconocimiento facial? La administración anterior. Y en una entrevista, la señora gobernadora me dice que no tienen el software necesario para que esas cámaras tengan un uso al 100%. Es decir, que... Pero eso no es problema del municipio. Pero, a ver, dime tú. O sea, yo también... pero no es problema del municipio. ¿Cuál es, de quién es el problema? Las cámaras sí pueden reconocerle pero fácilmente. Nosotros tenemos esa capacidad. El ECU 911, que pertenece al gobierno, donde está la gobernadora, es el que tiene que adquirir el software, porque no puede adquirir el municipio. Pero ¿quién te recomienda que compres esas cámaras? ¿Fue el ECU 911? Que dijo, sí, usted compre de reconocimiento facial porque le podemos ayudar y podemos colaborar con la ciudadanía porque tenemos el reconocimiento facial. A ver, pero mira, yo le pregunté a Patricio lo mismo, en interno, y Patricio lo que me dijo es, mira Fernando, el problema es que nosotros no podemos comprar una cámara antigua, tenemos que comprar cámaras que vayan a lo nuevo, y que ¿qué hacemos si compro una cámara que no haga reconocimiento facial? Porque el ECU no tiene el software, pero en 6 meses hace lo correcto y compre el software de reconocimiento facial. Ahí cambiamos todas las cámaras de nuevo. Fernando, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tú puedes realmente siquiera mostrar un delincuente cuando lo toman preso en televisión? No. Pero es que no lo vas a mostrar en televisión. No, pero es para la investigación. Me refiero al hecho, ¿no es cierto? ¿En qué momento a ti les toman, harán? O sea, debe ser todo un proceso, ¿no es cierto? O sea, el delincuente tendrá que ser primero haber sido sancionado, ¿no es cierto? Sí, señor. Para que ahora sí te tomen la foto y esta foto suba al sistema o al software necesario. ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjate cómo tendríamos que esperar, no 6 meses, posiblemente un año, 2 años, ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí, burocráticas, ¿no es cierto? Entonces, mientras la tecnología nos gana, ¿no es cierto? El gobierno está, ya voy a ver. Y sobre todo, la justicia, ¿qué tan eficiente es? Ese es uno de los problemas. No hay eficiencia. Y simplemente seguimos mirando para otro lado. ¿Quién dejó comprado las cámaras? El municipio anterior. Sí. Y estaba bien. O sea, pueden criticar en este instante de que se compra cámaras con reconocimiento facial y no hay el programa. Pero es que el programa no le corresponde al municipio. 1. Y 2. Se tiene que comprar esto. No hubiese sido, mi estimado amigo, y sigo insistiendo, y esta es una idea que yo la manejaba. Sigo insistiendo. No hubiese sido mejor habilitar los UPC. Pero es que otra vez el tema de los UPC vuelve a estar en manos del gobierno. No, pero había, ¿sí o no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Guayaquil, por ejemplo? ¿Por qué Guayaquil? Es que tenemos una alcaldesa, pues que es diferente. Alcaldesa con pantalones. A eso me voy, mi estimado amigo. Si tú quieres que alguien te colabore,
también tienes que poner de parte, pues, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿qué le falta a la policía? ¿Alguna vez ha habido un diálogo serio entre autoridades en Ambato? Vamos a este tema, enfoquemos el asunto. En determinado momento, cuando el señor ingeniero Amoroso era alcalde, le decíamos lo mismo. Y él me dijo, no está en la política de la policía, los UPC. Ahora cambiaron para hacer mini cuarteles y necesitamos más espacio. Me quedó la duda y cuando tuve la oportunidad de conversar sobre este tema con miembros de la Policía Nacional, les pregunté. Entonces, el coronel de ese entonces me dijo, sí, lamentablemente es una disposición de Quito, por eso se han cerrado UPCs, porque se cerró, por ejemplo, el de la Nueva Ambato, claro, se cerraron algunos. Entonces le pregunté, porque esa es nuestra forma. Conversamos con él y me dijo, sí, es una disposición nacional. Era la disposición del ministro del que hablamos de hace rato, Serrano. Entonces, de esa manera, ya no querían hacer, sino solo pensaban hacer mini cuarteles, por ejemplo, uno en Izamba para unas 300 personas. Entonces, esos eran la nueva forma de pensar, ya no existía la otra forma de pensar. Pero si no dio resultado, ¿viste? No es cuestión de insistir ya. Porque quienes pagamos las consecuencias, al fin y al cabo, somos los ciudadanos. Y la autoridad más cercana que nosotros reconocemos es la alcaldía. Claro. Porque tiene un organismo que se llama, en este caso, el COMSECA, ¿no es cierto? Pero mira, es que la diferencia es Guayaquil y Ambato, pues. Bueno, o sea, en Guayaquil la alcaldesa se para y consigue que le paguen 106 millones, pero ya. Pero, cuando el Estado no tiene dinero. ¿Pero de qué depende? Fortaleza. Comencemos. Donde mando. Comencemos, ¿no es cierto? Tener el principio de autoridad. Comencemos. Hacer las cosas como Entonces, corresponde. si seguimos viéndonos chiquitos. Está en sus 13 la alcaldesa. Si seguimos pensando chiquititos, si seguimos pensando que somos poquitos, ya definitivamente. Pero mira las cosas y la diferencia que es. En todo el país el ECU 911 es manejado autónomamente por el gobierno. Así es. Desde mi criterio, no de forma técnica, de forma política, porque el gobierno pone a la gente. Ajá. Y lo he dicho por muchas ocasiones. El ECU tiene que ser manejado de forma técnica. No es en contra de las personas que trabajan allí, es en contra de quien dirige. Y lo digo con todas las letras, y tampoco tengo nada en contra de la persona, sino que yo creo que no tiene que el gobierno elegir un político para manejar un organismo técnico, sino que este organismo técnico tiene que estar en manos de la policía o el ejército, y controlado de cerca por los municipios. ¿Qué pasó en Guayaquil? Cintia Viteri dijo, se acabó. Aquí no manda el ECU 911. El ECU 911 está bajo mi jurisdicción. Y le conminó a la ministra que vaya y firme el convenio. Y María Paula Romo fue a firmar el convenio. ¿Qué lo hizo? Público, ¿no? Público. ¿De quién se con valió? Todas las letras. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Si yo quiero proteger a mi familia, ¿no es cierto? Y no, o sea, usted tiene que poner los alambrados eléctricos, tiene que poner cámaras de seguridad. ¿De quién depende la decisión? Tuya, ¿no es cierto? Sí. ¿Y de quién depende la decisión para que esta ciudad sea corregida, sea de alguna manera y evitar que nos roben? ¿De quién depende? ¿De quién tiene que hacer la inversión? Las autoridades. Y si esperamos sabemos que el gobierno no lo va a hacer, no tiene dinero, pero sí podemos comenzar a hablar con la policía, ¿no es cierto? Pero es que tampoco... Hablar con las cámaras de la producción. Decir, bueno, señores, unámonos, la policía necesita, si es que hay necesidad. El ECU 911 sería. Y reitero. Tenemos que hacerlo. Y reitero, hacer lo que hizo Cintia Viteri parece ser imposible para los otros. Parece que no pueden pararse duro y pedir que la competencia del control de la ciudad les corresponde a ellos, La seguridad le corresponde ahora, a los alcaldes. Cintia ha sido muy criticada últimamente, porque la semana anterior les dijo a los policías que disparen, que están esperando. ¿Y qué más puede esperar? Entonces, todo el mundo se rasgó las vestiduras, los derechos humanos dijeron que no tiene conciencia, que está pidiendo que se dispare, pero violencia. Es que es lo necesario. ¿Cómo más detienes a una persona que mentalmente no piensa ni como tú ni como yo, no le importa nada la vida? Pongamos el ejemplo de Brasil. En Brasil pretendieron hacer marchas, igual que hicieron en Chile, igual que hicieron en Ecuador, igual que han hecho en otros lados. Bolsonaro dijo, señores policías, disparen. ¡Disparen! Los policías no tuvieron que disparar un tiro, pero la gente no salió. Es que ¿saben qué? Si es que hay la orden del presidente, los policías van a cumplirla en determinado momento. Van a tratar de evitar
pero en caso extremo lo van a hacer. Mi estimado Fernando, a ver, recién se escuché en los medios de comunicación, en la televisión, de cómo ingresan las armas acá, ¿no es cierto? Que una pistola, dependiendo, vale desde $100 hasta una subametralladora que costaba como $600. Sí, señor. Que venía borrada el número de serie, que ingresaba tanto por Colombia como por Perú. Así que es. definitivamente es una mafia, ¿no es cierto? Y el periodista llega hacia la persona que vende, que está hablando de espaldas, fíjate. ¿Qué puede hacer la policía? ¿Quiénes están comprando esas armas? Los delincuentes, ¿no es cierto? El tema no es culpa del periodista, ni se puede detener al le estoy periodista. diciendo, pero no, lo hace, pero llega el periodista. Pero si el periodista a la fuente, llega, ¿no? que es el tema, ellos con más razón deberían llegar y con más facilidad. Entonces, ¿tú crees que con un traficante de armas puedes dialogar? No se puede dialogar. ¿Vos crees que un individuo que baja de una moto, vas a poder dialogar? No, es un sicario. Baja a disparar. ¿Y tú crees que porque me pongo el uniforme de policía, me visto de policía o de militar, me va a respetar? Va a decir, no. No, peor, al revés está pasando en este instante. Sí. O sea, quien tiene el derecho a disparar son ellos. ¿Y tú? Y los derechos humanos, el derecho a defenderlos. Tengo que ver, a mí me cuestan las balas. Sí, a la policía le cobran hasta las balas. Para practicar, tienen ellos que disparar, hacer tiro al blanco. Y esas prácticas les cuestan, porque las balas las tienen que pagar ellos. Así es. O sea, llegamos a un nivel de absurdo solo terrible. Los chalecos esos para que salgan, que son fosforescentes, tiene que durarles un año. Si no les dura, señores, salado, a comprarse ustedes. Y son de mala calidad en muchos Por casos. eso existen esos almacenes donde te venden los suministros para los policías. ¿Cuándo existía eso en nuestra época, mi estimado? No existía. No había, porque ¿qué tenía la policía y los militares? Sus propios fábricas, ¿no? Sus propias fábricas, sí. Las cerraron. ¿Y qué pasaba si es que había delincuentes que estaban disfrazados de policías? Eran detenidos inmediatamente. Porque había una sola institución y también aquel que hacía los de estos ilegales, porque era ilegal hacer vestimenta militar o policía. Pero aquí, a raíz de Correa, todo esto cambió. Para tener esto. Para tener justamente un descontrol. Porque no existe control, hay un descontrol. ¿Y qué viene? Los derechos humanos, no los puedes topar. También se prestan para esto. ¿Qué quieren de este país? O sea, ¿qué quieren de este mundo? Pero porque mira, no es solo aquí. Que los derechos humanos... Es en el mundo, claro, ¿qué quieren? No, pues o sea, los derechos humanos fueron tomados por la izquierda retrógrada. ¿Pero qué quieren? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué? Para poder ellos reinar. En el caos siempre reinan los mediocres e incapaces. Pero para eso tiene que haber dinero. Para lo que están haciendo tiene que haber dinero, amigo. Pero claro, ese es el dinero de las FARC, del Foro de Sao Paulo, dinero de Putin, dinero que viene precisamente de toda esta mafia que pretende vendernos la idea de que hay que seguir nomás por el camino equivocado. El nuevo orden. ¿Cuál es el nuevo orden? Que los pobres y los ladrones estén en el poder y ya no aquellos que trabajamos y que hemos hecho dinero, o los que heredaron dinero, hay que tenerles bronca. O sea, ese es el nuevo orden, amigo. Lamentablemente. Acabar con los jóvenes, la sociedad. Lamentablemente, eso es lo que está pasando. Porque quien vende drogas no le interesa a la sociedad. Llegar a un punto en que seamos Sodoma y Gomorra y venga un todopoderoso. Tenga que venir un nuevo diluvio. Acabamos con todo lo que está pasando. Pero estamos ya en eso. Estamos en Sodoma y Gomorra. Estamos en un mundo sin ética. Estamos en un mundo en donde gente como Maduro, Atamaín y otros no tienen ni siquiera vergüenza, no tienen escrúpulos. Donde gente como Correa dicen que son inocentes, que es persecución política. Cuando los jueces que puso él y los fiscales que puso él lo están protegiendo y están convirtiendo en lentos todos los procesos. Mira, se dijo que ya el martes ya lo iban a juzgar. No, ahora manda una recusación. Ya mandó la recusación la semana pasada. ¿Bajo qué argumentos? De que los jueces ya conocieron el caso y que no pueden volver a actuar en el mismo caso. No conocieron el caso. Uno de los jueces conoció una de sus recusaciones. ¿Y quién hace las leyes? Los mismos abogados. Claro. Los mismos jueces, los mismos jueces, todos estos son o han hecho esto de la justicia. Echa la ley. Echa la trampa. Ellos hacen una ley para autoprotegerse. Han hecho un feudo realmente de la justicia, sí, donde ellos hacen lo que les da la gana, porque las leyes son pro-delincuenciales. Para ellos mismos, para autoprotegerse. Así es. O sea, qué lindo a mí como juez no me toque este caso porque hay problemas. Y qué lindo que hay una recusación, sí señor, me voy. Mira, el tema de... Y no le hago nada a mi Pongamos un ejemplo simple, el caso de Atamaín.
perdón, vamos con otro caso. Vamos al caso de la vicepresidenta. Ya. Yo he criticado muchísimo que le hayan puesto 1 año de prisión cuando el delito para el que está tipificado dice 5 años. de 3 a 5 años. De 3 a 5 años. Sí, O sea, lo mínimo le escuchaba a un jurista, al hijo de Jorge Rodríguez, el que fue presidente de la Comisión Anticorrupción, y dice que está bien. Y en el razonamiento jurídico hace saber que lo que nosotros decíamos ya no tiene valor, porque se cambió la norma y que existe la norma pro reus. Sí. ¿Qué significa pro reus? La ley más beneficiosa para el reo. Imagínate. Encontraron una ley que ya fue cambiada. Pero que ya fue cambiada. ¿Y el delito cuándo fue hecho? El delito supuestamente en la fecha donde había esa ley, ¿no? En la fecha donde había esa ley, entonces, o sea, qué lindo, la sanción sí va desde 1 año a 5. Qué lindo, ¿no? O sea... Y la jueza coge lo más bajo. Coge lo más bajo porque además está actuando pro reus, en favor del ¿Quién reo. creó el pro reus? La Asamblea. No, vamos más allá. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Ellos son los que crearon el pro reus. Y ese es el problema. Derechos humanos que defienden los derechos de los delincuentes, de los que delinquen, ¿de quién está? pero no de la gente. ¿De la izquierda. ¿Quién creó? La izquierda, los propios los derechos humanos. ¿Dónde está la sede? En Washington. En Washington. Y dicen que es manejada por los americanos, ¿no? Y no es manejada por los americanos. Y lo que viene es una comisión. No es que es los derechos humanos. No. Viene una comisión a la cual no hay que tomarla en cuenta siquiera. Así es. Pero ¿qué hacen con los gobiernos? Dan la apertura para que vengan y digan, sí, ahora tenemos que ser indemnizados, no ven, tuvimos razón, salimos a la marcha pacífica, hay 11 muertos. ¿Qué marcha pacífica? Les dan vida. Oye, de les los dan 11, vida a esas acciones. De los 11 solo hay 2. Sí, pero les dan vida a esas acciones y justifican unas acciones que entre comillas las dicen las hemos tomado el pueblo. Que el señor Vargas es todo el pueblo indígena, el señor Leonidas dice es todo el pueblo indígena, No. el señor Yacu Pérez que negoció con el gobierno para que puedan ingresar las misiones del gobierno Es para terrible. ayudar a la gente. ¿Voy a negociar algo yo? El gobierno no debía negociar. Lamentablemente ahí tenemos otro problema, porque no tenemos gobierno, sino desgobierno. No, lo que están es tratando de ver. Yo no quiere que entre, señor, hago público que usted no quiere que entre. Y punto. Y no entro. Y no les doy nada. Efectivamente. O sea, mira, tan simple es ganarle a los derechos humanos en el Ecuador, como decir, señor Carrión se fue. Así Y si no se va, no hay plata. No hay plata. Bueno, Del gobierno sale. Mira, tenemos universidades que reciben dinero del Estado. Sí. Y que Después se fueron convierten en centros de paz. en centros de paz, auxilio. en guaridas Sí. de delincuentes. ¿Ah? No les gusta, Bueno, es problema hay de que hacer ustedes. como lo que está haciendo recién un país, ¿no? Una nueva ley, no recuerdo este momento, Guatemala, algo así, me parece que es Honduras, que sacó una ley para revisar los dineros que se reciben por parte de las fundaciones. Es necesario. En Guayaquil existieron muchas fundaciones. Y me han dicho, yo tengo una duda enorme, pero me han dicho que el exalcalde en uno de los periódicos de circulación nacional había anunciado que tenía 800 millones de dólares. Sí. Caramba. En una isla. Primero que nada, la única declaración que él hizo sobre su patrimonio dijo que tenía $1.700.000 del trabajo de toda la vida y que lo tenía en Panamá. Si ahora me salen con 800 millones de dólares, ¡ay, caramba! Eso es otra cosa. No, eso es imposible para alguien que no ha trabajado. Porque no han trabajado en nada. Los políticos no lo han hecho. Como político fue exitoso, pero como ente, como ciudadano, como empresario, nunca lo hemos conocido. Aquí, estaba en la gobernación, con todas las letras, no estamos en contra, pero no nos vengan con cuentos. No, un millón ni toda la vida de un ciudadano, ¿no? 1,5 millones lo justifico, pero 800 millones, no. Bueno, desde su papá, ¿no? Que se habla desde la época de Velasco Ibarra, ¿no? Pero no confundamos. Puede salir el millón. No confundamos, puede salir el millón, pero no los 800 millones, porque además estuvimos en Sucres. ¿O será que lo puso en pólizas? Y se le habrá acumulado. No, o sea, ya en el plano serio, nosotros no podemos cerrar los ojos. Y hay que decir las cosas como corresponde. Bueno, y fíjate que eso, por ejemplo, y ahí están ya los movimientos de izquierda, los derechos humanos, diciendo que no, ¿por qué? Y peleando y queriendo salir, señores,
todos debemos ser controlados. Los dineros que ingresan para las fundaciones, ¿cuál es el problema? Señor, aquí están los proyectos, llegan los dineros, aquí está la inversión. Se justifica los dineros, ¿sí o no? Sí. O como el señor Vargas. Hay una fundación que le entrega dinero, hay una cuenta donde le llega el dinero. ¿Cómo se gasta? En favor de los sectores menos poseídos, es decir, de los hijos de él. ¿Y qué hizo Correa para convencerles a los, entre comillas, convencerles al sector indígena para que se adhieran a él? ¿No eliminó hasta la USAID de aquí? Terminó todo. ¿No les quitó los dineros también pues, de que llegaban a las fundaciones? ¿Cómo? Así es. Y eso lo hizo de un plumazo, ¿no? De un plumazo. Y es que ese es el tema. Hay que poner orden. Necesitamos poner orden en el país. Vino acá el señor Lenin y cambió todo. Dijo, no, que ingresen nomás los dineros. Y ahí tuvo una marcha bien organizada, ¿no? Claro. Y vuelvo a insistir en este tema. Es hora de que el Estado asuma las competencias. Universidades que no enseñan ciencia, sino que adoctrinan a la gente. Un ejemplo claro, pues, o sea, perdóname, pero estas universidades que sirvieron de guarida no pueden seguir funcionando. Una casa de la cultura, otrora casa de la cultura. Sí, no, ahora porque ahora no, es una guarida de cualquiera. Sí, es un refugio. No, y eso no puede seguir pasando. Porque es que ahora está en manos y es dinero del gobierno, es decir, dinero de todos. Es que la y hay que parar eso. Es que la concepción, amigo, es de aquel que es poeta, aquel que se dedica a la cultura es de izquierda, porque la de los que creemos en la derecha, los que trabajamos somos ignorantes. No tenemos tiempo para... Somos ignorantes, no leemos. Lo que pasa es que leemos en nuestro tiempo libre, la noche que llegamos de nuestro trabajo, pues. No. Lo que pasa, reitero, es que estas entidades no han funcionado y ni sirven para nada. Necesitamos una casa de la cultura, pero apolítica. Una casa de la cultura que no cobije. Que cree cultura. Amigo. Que no cobije a esta gente. Que saque a los aviadores y a los que no saben ni lo que son. Sí. O sea, y es hora. Una casa de la cultura que no puede servir para que se falte el respeto a la gente como faltó Jaime Vargas ante cámaras de televisión. No, pero dice que no ha hecho nada. Que estuvo más gordito a los policías, que no hubo manoseo a las pobres policías mujeres. En definitiva, nadie juzga eso, amigo mío. Nadie lo juzga, nadie dice, bueno, y reitero, aquí está la Vargas sentencia. Estuvo la semana pasada aquí. Pero gente. ¿Sí viste las fotos de la convocatoria? No, la verdad es que escondieron todo, pues para que... Estaba vacío. Vacío el Consejo Provincial. Pero es que mira, se escondieron tanto que nunca, ni siquiera nosotros en la prensa nos enteramos. 8:30 de la mañana nos convocaban que a las 9 iba a empezar el conversatorio. 20%? Y creciendo. Eso es una burla, pues. O sea, es una mofa. Ya se está comenzando a hacer el fraude, ¿no? No, y este es el fraude, el que va a empujar a Tamaín. Sí, ese es justamente el fraude. ¿Qué dicen? Ahorita tratan de vender la idea de que Correa tiene el 20%, y que se va a aliar con los indígenas que tienen el 7% y con eso ya ganaron. Ya ganaron al menos la primera vuelta. Están locos, están locos. O sea, lo digo con todas las letras, están equivocados por completo, porque los votos no se endosan, no se endosan. Es imposible. Eso es imposible. Y en esto, pues simplemente están empezando a hacer un fraude, a tratar de vender un fraude. Y Vargas vino para empezar una campaña política, pero se encontró con la respuesta de la gente. ¿Sí? Pocos, es verdad, pero con... No le impidieron el ingreso. No, sí le impidieron. No, pero digo, botazos, o sea, no, vehículos. Le obligaron a retirarse del Consejo Provincial y ahí corrió a meterse en la Casa de la Cultura a media cuadra. Y alrededor de las 10:30, 11, volvió a pasarse de la Casa de la Cultura, esta vez al Consejo Provincial, cuando estaban, porque se quedaron, yo calculo que un grupo de personas, unas 20 personas, inclusive uno con megáfono, le insistía que no es bienvenido a Ambato, y tiene razón, no es bienvenido acá, no puede ser bienvenido. Derecho a la protesta, ¿no? Pero claro, sin violencia, pero hubiera sido bonito que podamos conocer los medios e invitar a la población para preguntarle, pues, o sea, pero ahí sí se ve cómo son de cobardes, porque cuando no están en grupo, cuando no están como matoneros, ahí sí agachan las orejas nomás, allá no levantan la voz, ahí no dicen nada, ahí se retiran corriendo. Pero si hubiese estado con su grupito, pues, estoy seguro que hubiese mandado hasta agredir. Lógicamente, ¿no? Pero... con sus guardaespaldas. Con sus guardaespaldas. ¿Quién les paga todo eso? Las fundaciones. Las fundaciones. Y una fundación puede
inmiscuirse en el tema político. No, pero justamente cómo manejan los dineros. Posiblemente la misma fundación pretenda o ellos se enteren que esto es por defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces están haciendo las protestas debidas, los reclamos debidos al gobierno, porque todo, si tú te fijas, todo, la campaña se debe a la Pachamama, ¿no? El que corran por la campaña, por la presidencia, también es por la Pachamama, por una repartición equitativa de las riquezas del país. ¿Cuáles son las riquezas de este país, amigo? La minería, el petróleo. El petróleo, la minería, ¿no es cierto? Pero si se quiso elevar el precio de un subproducto, como es la gasolina y el diésel, que no nos da un solo centavo de ganancia, ¿cómo él va a proteger eso? No les interesa, todo es politiquería. Y hay que decirlo. Del gas. Mira, yo estoy en contra de la elevación de estos precios, de los productos. Pero tenemos solo dos opciones. O disminuimos el gasto público o le metemos la mano al bolsillo a la gente. Y el presidente de la República no quiere disminuir el gasto público porque no entiende lo que pasa. Fernando, a ver, suponiendo que venga una decisión de rajatabla al 50% todito el sector público, ¿no es cierto? Esas personas, ¿a dónde van a trabajar? Pero mira, el tema es simple. Que de ahí el 25% de ese 50% que salió se dedican a ser emprendedores, ¿no es cierto? Pero el emprendedor recuerda que solamente se abastece para sí mismo y a la familia. Y así por un tiempo, porque lastimosamente hasta que se les acabe la plata. No todos los emprendimientos porque tienen que salir con dinero. Terminan siendo eso lo manda la ley, ¿no es cierto? Así es. Es como cuando vos empiezas a hacer yogur o empiezas a hacer mermelada, tus primeros clientes son la familia. Así es. Ya en la segunda tanda que haces de mermeladas ya no puedes recurrir a la familia, porque dices, no, todavía tengo. ¿No es cierto? Y ya la tercera, definitivamente no, ya copaste tu mercadito, ¿no es cierto? Y ahora sí te toca ir afuera, ¿no es cierto? Donde te exigen que el registro sanitario, donde tienes que hacer publicidad, donde tienes que invertir para sacar adelante ese producto. Así es. Entonces comienza el emprendimiento ¿a qué? A decaer, porque ya lo poco que tenías lo invertiste inicialmente. Es que ese es el tema. O sea, el proyecto tiene que tener una sustentabilidad de los primeros 6 meses. ¿Pero cómo? Creando industria. ¿Cómo creas industria? Dándole ventajas al que se viene a poner una empresa. Sea así nueva o sea una inversión vieja o una inversión nueva. ¿Qué tienes que decirle? Señor, primero vamos a bajar el impuesto a la renta, señor. Vamos a bajar el impuesto a la renta. Segundo, vamos a beneficiarle a aquella persona que tenga más allá de 10 empleados o genere 2 empleos. O 2 empleos nuevos o 4 nuevos. O una diferenciación. A ver, señor, usted de la boutique, usted de la tienda, que es un pequeñito. Usted vamos a hacer que pague un básico menor. Ah, no, ahí saltan los defensores entre comillas, no, los defensores de los trabajadores. Porque a él no le importa nada. Él está bien con su familia, él es dirigente político, y no él trabaja es dirigente en nada. gremial. De sus 8 horas, una irá a la fábrica, los otros está por ahí andando, paseando, yéndose a Europa. Haciendo gestiones. ¿No es cierto? Yéndose al imperio a protestar. Ellos más conocen Europa que vos y yo. ¿No es cierto? Así es. Entonces, ellos se oponen. Entonces, ¿cómo creas empleo? ¿Tú crees que debe Y es que le venden a la gente esta idea. Tú dices que se les rebaja impuestos y la gente dice, ¿pero por qué si son ricos? Se van a hacer ricos. O se van a hacer ricos. No es así. No es así. El tema es que van a generar empleo para todos, porque y eso tus hijos, mis hijos, los hijos de usted necesitan trabajo. Pero mi estimado Fernando, eso es una carga para un empresario, para un emprendedor. No es fácil pagarle mensualmente $600. Eso es lo que cuesta una persona que te ayude. Sí, 400, casi $400. Más el IES, más el 13º, más el 14º, más vacaciones. Suman ese valor, ese es el valor promedio. Sí. Y tenemos que decirlo. ¿Y qué necesitamos? Que haya menos trabas, menos impuestos, para que haya más empresarios que generen empleo y trabajo. Y yo siempre digo, para todos. Es lo mismo tener una boutique. ¿Sí? Generará su utilidad. ¿No es cierto? Pero es lo mismo tener un empleado en una boutique que una gran empresa. Se supone que en la gran empresa, pues. ¿Por qué tenemos los dos las mismas responsabilidades? Ese es el tema. ¿Cómo le ayudas a la gente que tiene una boutique, que tiene 3, 4 personas, a que él siga creciendo y dar trabajo? Porque el tema no es simplemente meterle la mano en el bolsillo a la gente. ¿Qué sucede cuando te meten la mano en el bolsillo, especialmente a los empresarios? ¿Qué dice el empresario? A ver. No puedo subir el precio porque no es monopolio. Si yo subo el precio me quedo fuera de mercado. Así es.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuyo personal y empiezo a despedir. ¿Saben cuánta gente ha perdido el empleo en los últimos tiempos? Por la crisis que vivimos. O sea, y no terminamos de entender. Más de 1 millón hay de desempleados. Claro, necesitamos cambiar las cosas. Necesitamos, nos quejamos de la delincuencia. Necesitamos que el Estado apoye a los empresarios, no a los empresarios, como decía Nebot, sino a los empresarios, a los que cumplen, a los que generan trabajo, a los que son honestos, a los que tratan de tener una ganancia, a los que sueñan con un país mejor. La diferencia es con los otros, con los grandes empresarios que tienen enormes consorcios. Fíjate, yo conversaba con el director del SRI y yo le decía, y bueno, ¿qué está haciendo el SRI? Dice, no, ahora estamos trabajando, ¿no? Sí, ahora estamos trabajando, dice, en horas que la gente pensaba que el SRI no trabajaba. Por eso ahora vemos discotecas, vemos bares, han entrado a baños, a todos estos sitios que trabajan después de las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Y les están clausurando. ¿Por qué? Porque no estaban facturando, mi estimado amigo. Digo, qué bien, ¿no? En parte está bien, está bien. Son los mismos que se quejaban posiblemente de que el empresario era el que evadía. Cuando también estaban evadiendo ellos. Y está bien, está bien, todos tenemos que pagar. No nos queda otra. El país necesita recursos, pero reitero, el país también necesita disminuir el gasto en obras innecesarias y la enorme carga burocrática que tenemos. Eso es urgente. Eso es ya. Urgente. Porque si no... Pero ¿qué tienes que hacer? Incentivar que la gente venga a este país. ¿Tú crees que con la criminalidad que existe, con la justicia que existe, va a venir la gente? Mira, el riesgo país pues aumentó. Sí. O sea, se nos cayó por completo la imagen del país. Sí. En la paralización. Está en el nivel más bajo. No, en esta semana hubo una calificación internacional de riesgo país que nos puso a la cola. Sí. ¿Quién va a venir a invertir algo acá, pues? ¿Y por qué nos ponen? Porque no estamos cumpliendo. No estamos pagando. Es tan simple. Tú no pagas un préstamo en el banco, automáticamente apareces en la central de riesgo. ¿No es cierto? Sí. Y te evalúan, a ver, señor, cómo está su negocio. Lo mismo le hacen al país. Así es. Ustedes hacen paralizaciones. Ustedes no cobran todos los impuestos. Ustedes no quieren... no disminuyen el gasto público. Y nos van viendo poco a poco cómo no somos excelentes administrando el país. Y dicen, no, venga. Es que no hay una administración del país. No hay una administración del país. Nadie sabe qué hace Moreno. O sea, sabemos lo que hacen sus ministros, que muchas veces actúan como presidentes, pero lo de él es nada. O sea, en el tema económico hay una total inercia. O sea, no se hace nada por mejorar la economía. Realmente. No se ha hecho absolutamente nada. Lo único que se ha hecho es pedir más préstamos, es decir, agravar la situación y gastar todo lo que han podido. Vamos a lo pequeñito. Tú quieres una economía que mejore en la ciudad de Ambato. ¿Cuál sería la solución? Que si no hay inversión privada, ¿quién tiene que generar inversiones? El municipio. ¿Cómo las hace? Con obras. Sí. Con obras arregle los barrios, mejore los barrios. Si no quiere hacer cosas grandes, pues ahí está, porque no tenemos buenos servicios tampoco, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si tú inviertes como Estado ahí, porque ese es el Estado, el municipio, hay trabajo para la gente. Aquí. Hay trabajo, pero si no nos quedamos. Y eso es lo que está pasando. Estamos quedándonos. Y el tema es ese. Livio, como siempre, muchas gracias. Siempre un placer. Siempre es un gusto compartir con el ingeniero Livio Cornejo los días jueves. Estamos concluyendo. Gracias por acompañarnos. Es Colosal, la que sí le dice la verdad. Les invitamos a escuchar más noticias al mediodía a través de Radio Colosal en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, www.radiocolosal.com.